¿Te has preguntado alguna vez cómo alcanzar la verdadera paz interior sin perseguirla desesperadamente? Imagina traer la serenidad y el equilibrio a tu vida de manera natural, sin esfuerzo forzado. En este vídeo, exploraremos juntos los principios del budismo que nos enseñan a dejar de correr tras lo inalcanzable, y en su lugar, convertirnos en imanes de armonía y felicidad. Descubriremos cómo la meditación y la atención plena pueden transformar nuestra existencia, permitiéndonos vivir en el presente y liberándonos de las cadenas del deseo constante. Prepárate para un viaje de autodescubrimiento que cambiará tu perspectiva de vida. No persigas, atrae. El arte de soltar, como el desapego, conduce a la libertad. Imagina que caminas por un sendero de montaña con una mochila llena de piedras. Al principio, puedes cargarla sin problema, pero con cada paso se vuelve más pesada. Sientes el peso en los hombros, la respiración se agita, el camino se hace más difícil. Sigues adelante porque crees que esas piedras son importantes, pero en el fondo sabes que cada una representa un miedo, una obsesión, una atadura que no te deja avanzar. Ahora imagina que, en lugar de seguir cargándolas, decides soltarlas una a una. Con cada piedra que dejas atrás, tu cuerpo se aligera, la caminata se vuelve más fácil y empiezas a disfrutar del paisaje. Así funciona el desapego. Desde pequeños nos enseñan que tener más nos hace más felices. Más dinero, más éxito, más amor. Aprendemos a aferrarnos a personas, cosas y situaciones como si fueran nuestra única fuente de seguridad. Pero la vida es cambio, y lo que hoy nos da felicidad, mañana puede ser una carga. Cuando nos aferramos, sufrimos. No porque el amor, el éxito o las posesiones sean malos, sino porque el miedo a perderlos nos atrapa. Piensa en alguien que ha pasado por una ruptura amorosa. Al principio, siente que el mundo se derrumba, que nunca volverá a ser feliz. No es solo la persona la que se va, sino la identidad que construyó a su lado. Pero con el tiempo, si aprende a soltar, descubre que su vida sigue, que hay nuevas oportunidades, que su felicidad no dependía de alguien más. El problema nunca fue el amor, sino la resistencia a dejar ir. El desapego no significa ser frío ni indiferente. Significa amar sin miedo, disfrutar sin ansiedad y vivir sin depender de nada externo para sentirse en paz. Un monje budista, al preguntarle cuál era el secreto de su serenidad, respondió: "No poseo nada, por eso nada me posee". No se refería solo a lo material, sino a la manera en que enfrentaba la vida. No se aferraba a las opiniones de los demás, ni al pasado, ni a una idea fija de cómo debían ser las cosas. Fluir con la vida en lugar de pelear contra ella. A veces, creemos que si soltamos, perderemos algo valioso. Pero lo que se pierde en el proceso es solo el miedo, la angustia, la necesidad de control. Y lo que se gana es libertad. Cuando dejas de aferrarte, comienzas a ver la vida con más claridad. Te das cuenta de que el amor más puro es aquel que no encadena, que la felicidad más profunda no depende de lo externo y que el éxito verdadero es sentirse en paz con lo que es, sin la necesidad de aferrarse a lo que fue o lo que podría ser. Si alguna vez has intentado atrapar arena con las manos, sabrás que mientras más fuerte aprietas, más rápido se escapa entre los dedos. Pero si simplemente abres la mano y permites que repose sobre tu palma, ahí permanece. La vida funciona igual. Cuando la aprisionamos con miedo, se nos escapa. Cuando la aceptamos con libertad, la disfrutamos plenamente. La práctica de la meditación, cultivando la paz interior. Imagina que tu mente es como un lago. Cuando hay tormenta, el agua se agita, se enturbia y no puedes ver el fondo. Pero cuando el viento se calma, el agua se asienta y todo se vuelve claro. Así funciona la meditación. No se trata de detener los pensamientos ni de luchar contra ellos, sino de dejar que la mente repose hasta que su verdadera naturaleza emerja. Vivimos en un mundo que nos empuja a estar siempre ocupados. Desde que despertamos, nuestra mente se llena de ruido, preocupaciones, planes, distracciones. Saltamos de un pensamiento a otro sin darnos cuenta, como un mono que salta de rama en rama sin descansar. Y en ese torbellino,
nos olvidamos de lo más importante, estar presentes en nuestra propia vida. La meditación es la herramienta que nos permite salir de ese estado de agitación constante. Es un refugio en medio del caos, un espacio donde podemos encontrarnos con nosotros mismos sin juicios ni presiones. No es algo reservado para monjes en templos lejanos ni para personas con vidas perfectas. Es para todos, en cualquier momento y en cualquier lugar. Al principio, puede parecer difícil. Nos sentamos en silencio, y en lugar de encontrar paz, nos enfrentamos a un torrente de pensamientos. Recordamos cosas pendientes, nos preocupamos por el futuro, nos incomodamos con la quietud. Pero eso es parte del proceso. La mente, como un lago revuelto, necesita tiempo para sentarse. Con cada respiración consciente, con cada instante de presencia, vamos despejando el agua poco a poco. Un maestro budista decía que la meditación no se trata de alcanzar un estado especial, sino de darse cuenta de que todo lo que buscamos ya está dentro de nosotros. La paz no se encuentra afuera, sino en la forma en que nos relacionamos con el momento presente. Cuando dejamos de resistirnos a la hora, encontramos un espacio de calma donde antes solo había ruido. Meditar no significa dejar de pensar ni entrar en un trance. Significa observar los pensamientos sin quedar atrapados en ellos, ser testigos de nuestra propia mente sin reaccionar automáticamente. Es como estar en la orilla de un río y ver el agua fluir sin necesidad de saltar dentro. Cuando logramos esto, nos damos cuenta de que no somos nuestros pensamientos ni nuestras emociones. Somos la conciencia que los observa. Con el tiempo, la meditación transforma la manera en que vivimos. Nos volvemos más pacientes, menos reactivos, más conscientes de lo que sucede dentro y fuera de nosotros. Situaciones que antes nos estresaban pierden su poder sobre nosotros. Aprendemos a respirar antes de responder, a escuchar antes de juzgar, a estar presentes antes de dejarnos llevar por la prisa. Si alguna vez has visto la llama de una vela en una habitación oscura, sabes que su luz es pequeña pero suficiente para iluminar todo el espacio. La meditación es esa llama. No cambia el mundo exterior, pero ilumina nuestro interior, permitiéndonos ver con más claridad y vivir con más serenidad. No es un escape de la vida, sino un camino para vivirla con más plenitud. Viviendo el presente, el poder de la atención plena. Imagina que estás comiendo tu plato favorito. El aroma es delicioso, el sabor es perfecto, la textura es agradable. Pero en lugar de disfrutarlo, tu mente está en otro lado. Piensas en lo que tienes que hacer más tarde, en una conversación que tuviste ayer, en una preocupación que aún no ha ocurrido. Comes sin darte cuenta, sin saborear cada bocado, sin estar realmente ahí. Y cuando terminas, sientes que te perdiste la experiencia. Así es como vivimos la mayor parte del tiempo. Nuestro cuerpo está aquí, pero nuestra mente está en el pasado o en el futuro. Revivimos errores, nos preocupamos por lo que vendrá, nos perdemos en distracciones. Y al hacerlo, dejamos escapar la única realidad que existe, el presente. El budismo nos enseña que la atención plena es la clave para una vida plena. No es solo una práctica de meditación, sino una forma de estar en el mundo. Significa prestar atención a lo que hacemos, sentir cada momento con total presencia, sin dejarnos arrastrar por pensamientos innecesarios. Cuando vivimos con atención plena, incluso las actividades más simples se convierten en experiencias ricas y significativas. Un monje budista contaba la historia de un hombre que pasaba años buscando la iluminación. Viajó a templos, estudió libros sagrados, practicó diferentes técnicas, pero nunca encontraba la paz que buscaba. Un día, se acercó a un maestro y le preguntó cuál era el secreto de la iluminación. El maestro simplemente respondió: cuando como. Cuando camino, camino. Cuando respiro, respiro. El hombre se sintió confundido. Pero todos hacen eso, dijo. El maestro sonrió y respondió: no, cuando tú comes, piensas en 1000 cosas. Cuando caminas, te preocupas por el futuro. Cuando respiras, lo haces sin darte cuenta. La diferencia no está en lo que hacemos, sino en cómo lo hacemos. Vivimos en un mundo que nos empuja constantemente a hacer más,
a ir más rápido, a planear el siguiente paso sin detenernos en el que estamos dando. La multitarea se ha convertido en una norma, pero en realidad nos aleja de la experiencia presente. Estamos en una conversación, pero revisamos el teléfono. Trabajamos mientras pensamos en el descanso, descansamos mientras sentimos culpa por no trabajar. Y así, la vida pasa sin que la vivamos plenamente. La atención plena nos invita a regresar a lo simple, a recuperar la capacidad de estar completamente en el ahora. Cuando comemos, sentir el sabor, la textura, el aroma. Cuando caminamos, notar la sensación de los pies en el suelo, la brisa en la piel. Cuando hablamos con alguien, escuchar con atención, sin pensar en la respuesta antes de que la otra persona termine. Cada momento tiene algo que ofrecer, pero solo si estamos presentes para recibirlo. Un ejercicio poderoso para entrenar la atención plena es la meditación en la respiración. No necesitas un lugar especial ni mucho tiempo. Solo detenerte, cerrar los ojos si lo deseas y enfocarte en la sensación del aire entrando y saliendo. Al principio, la mente se distrae, pero cada vez que te das cuenta y regresas a la respiración, estás fortaleciendo tu capacidad de estar presente. Otro método es la meditación caminando. En lugar de moverte por inercia, presta atención a cada paso, siente cómo el pie toca el suelo, nota los sonidos a tu alrededor, la temperatura del aire. Convertir cualquier actividad en una meditación es posible si la hacemos con plena conciencia. La atención plena no solo nos ayuda a vivir mejor, sino que reduce el estrés y la ansiedad. Gran parte de nuestro sufrimiento viene de estar atrapados en pensamientos sobre el pasado o el futuro. Pero el pasado ya se fue y el futuro aún no existe. Solo el presente es real. Cuando practicamos la presencia, aprendemos a soltar preocupaciones innecesarias, a responder en lugar de reaccionar, a encontrar belleza en lo cotidiano. La vida deja de sentirse como una lista interminable de cosas por hacer y se convierte en una serie de momentos valiosos. Si alguna vez has visto a un niño jugar, notarás que está completamente inmerso en lo que hace. No está pensando en lo que vendrá después ni en lo que hizo antes. Solo está ahí, en el juego, en la experiencia, en la alegría del momento. Recuperar esa capacidad es el regalo de la atención plena. No se trata de cambiar lo que hacemos, sino de cambiar la forma en que lo vivimos. Comer, caminar, respirar, trabajar, descansar, todo puede ser una oportunidad para despertar, para conectar con la vida en su forma más pura. Y cuando aprendemos a vivir en el presente, dejamos de perseguir la felicidad y empezamos a encontrarla en cada instante. La ley del karma, acciones que atraen bienestar. Imagina que plantas una semilla de manzano en la tierra. La riegas, le das luz y, con el tiempo, crece un árbol que te da manzanas dulces. Ahora piensa en alguien que planta espinas, y cuando llega el momento de cosechar, se sorprende porque no obtiene frutas jugosas, sino ramas llenas de espinas. Así funciona el karma. No es un castigo ni una recompensa, sino la simple consecuencia de nuestras acciones. Cada pensamiento, palabra y acto que emitimos es como una semilla que, tarde o temprano, dará su fruto. Desde pequeños nos enseñan que nuestras decisiones tienen consecuencias, pero pocas veces nos detenemos a reflexionar en la profundidad de este principio. El karma no se trata solo de grandes acciones, sino de cada pequeño gesto diario. Si tratas a los demás con respeto, es más probable que recibas respeto. Si actúas con egoísmo, atraerás experiencias que reflejen ese egoísmo. La vida, como un espejo, nos devuelve lo que proyectamos. Un maestro budista solía decir que el karma no es algo que nos persigue, sino algo que creamos a cada instante. No es una fuerza externa que decide nuestro destino, sino el resultado natural de nuestras propias elecciones. Si siembras semillas de paz, cosecharás serenidad. Si siembras resentimiento, cosecharás conflictos. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que parecen actuar mal y aún así les va bien? A simple vista, podría parecer que el karma no funciona. Sin embargo, el karma no siempre se manifiesta de inmediato. Algunas semillas tardan más en brotar, y sus efectos pueden aparecer en el momento menos esperado. Una vida construida sobre el engaño o la avaricia puede parecer próspera por un tiempo,
pero tarde o temprano, las consecuencias llegan. No porque el universo castigue, sino porque todo lo que no está en equilibrio, tarde o temprano, se desmorona. El karma también nos enseña que no estamos condenados a repetir patrones negativos. Si en el pasado sembramos malas semillas, eso no significa que estamos destinados a vivir en sufrimiento. Siempre podemos cambiar lo que sembramos a partir de ahora. Cada acción consciente que tomamos es una oportunidad para transformar nuestro destino. Un ejercicio poderoso es preguntarse, antes de actuar, ¿lo que estoy haciendo ahora creará sufrimiento o bienestar? Si todos en el mundo hicieran lo mismo, ¿el mundo sería un lugar mejor o peor? A veces, nos dejamos llevar por la impulsividad sin pensar en las consecuencias a largo plazo, pero cuando cultivamos la conciencia sobre nuestras acciones, comenzamos a actuar con mayor sabiduría. La ley del karma también nos recuerda que no podemos controlar las acciones de los demás, solo las nuestras. Muchas veces sufrimos porque alguien nos hizo daño y queremos justicia o venganza. Pero aferrarse a ese resentimiento solo nos envenena por dentro. En lugar de gastar energía esperando que el otro reciba su castigo, es más sabio centrarnos en lo que sí podemos cambiar, nuestra propia manera de responder a la vida. Un viejo cuento budista habla de dos hombres que caminaban por el desierto y encontraron una vasija con agua. Uno de ellos, movido por la avaricia, bebió toda el agua y dejó al otro sin nada. Parecía que había ganado, pero más adelante, cuando la sed volvió, se dio cuenta de que al tomarlo todo para sí, se había condenado a morir de sed. El otro, en cambio, aunque sufrió en el momento, continuó su camino y encontró un oasis. Así es el karma, no castiga ni premia, simplemente deja que cada acción traiga su propio resultado. Para atraer bienestar a nuestra vida, debemos convertirnos en fuentes de bienestar para los demás. No se trata solo de evitar el mal, sino de cultivar el bien activamente. Ser generosos, actuar con compasión, tratar a los demás con la dignidad que quisiéramos recibir. Cuando hacemos esto, creamos un círculo de energía positiva que no solo nos beneficia, sino que también transforma el mundo a nuestro alrededor. Cada día es una nueva oportunidad para sembrar semillas diferentes. Si ayer actuaste con enojo, hoy puedes elegir la paciencia. Si antes fuiste indiferente, ahora puedes elegir la empatía. Nada está escrito, y cada acción es un nuevo comienzo. La clave está en recordar que todo lo que hacemos regresa a nosotros de una forma u otra. Si la vida es un jardín, nuestras acciones son las semillas. Si queremos un futuro lleno de armonía, es momento de empezar a sembrar con sabiduría. Compasión y empatía, conectando con los demás desde el corazón. Un anciano sabio y un joven viajero se encontraron en un templo budista en las montañas. El joven, cansado del sufrimiento del mundo, preguntó, «Maestro, ¿por qué hay tanto dolor y maldad? ¿Por qué la gente es cruel y egoísta?» El anciano sonrió y le respondió, «Imagina que caminas por un bosque y ves un árbol torcido. Podrías enojarte y preguntarte por qué no creció derecho, podrías despreciarlo por ser diferente a los demás, o podrías entender que creció así porque las circunstancias lo moldearon. Lo mismo sucede con las personas. Nadie nace con odio o rencor, es el dolor el que los tuerce. La clave no es juzgar, sino comprender. La compasión y la empatía son dos de los pilares más importantes del budismo. No se trata solo de sentir lástima por los demás, sino de conectar genuinamente con su experiencia, de entender su dolor como si fuera nuestro y de actuar para aliviarlo. La compasión no es una idea abstracta, es una fuerza transformadora que nos permite ver más allá de nuestras propias preocupaciones y sentirnos parte de un todo. Muchas veces creemos que ser compasivos nos hace débiles. Pensamos que si entendemos el sufrimiento ajeno, nos volveremos vulnerables o nos aprovecharán. Pero la compasión no significa permitir que nos hagan daño, significa elegir responder con sabiduría en lugar de con resentimiento. Un monje budista decía que la compasión es como un árbol fuerte, su tronco es firme, pero sus ramas son flexibles. No se deja derribar por la tormenta, pero tampoco es rígido hasta el punto de quebrarse. Cuando practicamos la empatía, dejamos de ver a los demás como extraños y empezamos a entender que cada persona que encontramos en el camino está librando sus propias batallas.
La persona que nos habló con enojo tal vez está pasando por un momento difícil. El desconocido que nos trató con indiferencia quizás lleva años sintiéndose solo. Todos cargamos historias que no son visibles a simple vista. En el budismo, hay una práctica llamada meditación de la compasión o mette bhavana. Consiste en desear el bienestar de otros, incluso de aquellos con quienes hemos tenido conflictos. Se empieza por uno mismo, repitiendo en la mente frases como que yo sea feliz, que esté en paz, que esté libre de sufrimiento. Luego, se extiende a nuestros seres queridos, que ellos sean felices, que estén en paz, que estén libres de sufrimiento. Y poco a poco, se amplía hasta incluir a personas desconocidas e incluso a aquellos con quienes hemos tenido problemas. Esta práctica cambia la manera en que nos relacionamos con el mundo, porque nos ayuda a ver más allá de nuestras diferencias y a reconocer la humanidad en cada persona. Un maestro zen solía contar la historia de un hombre que cayó al río y comenzó a ser arrastrado por la corriente. Luchó con todas sus fuerzas para nadar contra ella, pero el agua era demasiado fuerte. Estaba a punto de rendirse cuando vio a un anciano flotando tranquilamente río abajo, sin luchar, dejándose llevar por el agua. Con asombro, le preguntó cómo hacía para no ahogarse. El anciano respondió, en lugar de pelear con la corriente, me uno a ella. No resisto, fluyo con el río y este me sostiene. Así es la compasión, cuando dejamos de resistirnos al sufrimiento del mundo y aprendemos a abrazarlo con entendimiento, nos damos cuenta de que no estamos solos en nuestra lucha. La compasión no es solo para los demás, también es para nosotros mismos. A veces, somos nuestros peores jueces. Nos castigamos por nuestros errores, nos hablamos con dureza, nos exigimos perfección. Pero, ¿trataríamos a un amigo de la misma manera en que nos tratamos a nosotros mismos? Practicar la autocompasión significa reconocernos como seres humanos en constante aprendizaje, sin culparnos innecesariamente por lo que no podemos cambiar. Cuando cultivamos la compasión y la empatía, transformamos nuestras relaciones. Aprendemos a escuchar sin juzgar, a ayudar sin esperar nada a cambio, a ver la belleza en la imperfección de los demás. Y en ese proceso, descubrimos que al aliviar el sufrimiento de otros, también aliviamos el nuestro. El mundo no cambia con grandes discursos, sino con pequeños actos de bondad diarios. Un gesto amable, una palabra de aliento, una sonrisa genuina pueden ser la diferencia en la vida de alguien. La compasión no necesita ser grandiosa para ser poderosa. Si alguna vez has encendido una vela en una habitación oscura, habrás notado que su luz no solo ilumina su propia base, sino que también disipa la oscuridad a su alrededor. Así es la compasión, cuando encendemos esa luz en nuestro interior, su resplandor se extiende mucho más allá de lo que imaginamos. La simplicidad voluntaria, encontrando riqueza en la sencillez. Un hombre rico visitó a un maestro zen con la esperanza de encontrar la paz que su fortuna no le había dado. Al llegar, notó que el maestro vivía en una cabaña modesta, sin lujos ni muebles costosos. Intrigado, preguntó, «Maestro, ¿dónde están tus posesiones?» El sabio sonrió y le respondió con otra pregunta, «¿Y dónde están las tuyas?» El hombre, sorprendido, contestó, «Yo solo estoy de paso aquí». El maestro asintió, «Yo también». Vivimos en un mundo que nos dice que más es mejor. Más dinero, más objetos, más reconocimiento. Nos han enseñado que la acumulación es sinónimo de éxito y que la felicidad está en lo que podemos comprar. Pero, ¿qué pasa cuando logramos todo eso y seguimos sintiendo un vacío? Lo que nos prometieron que nos haría felices solo nos deja con más deseos insatisfechos. El budismo nos invita a mirar la vida desde otra perspectiva. En lugar de buscar más, nos invita a descubrir la riqueza en menos. No significa vivir en carencia, sino elegir conscientemente lo que necesitamos y soltar lo que nos sobra. La simplicidad voluntaria no es una renuncia forzada, es una decisión que nos libera del peso de lo innecesario. Imagina que llevas una maleta en un viaje. Al principio, metes todo lo que crees que podrías necesitar, ropa para cada ocasión, accesorios, cosas que, por si acaso, podrían servirte. Pero al caminar con ella, te das cuenta de que el peso te cansa, te ralentiza. Al final, solo usas lo esencial y el resto se convierte en una carga.
Así es la vida cuando nos llenamos de cosas que no aportan valor real. La simplicidad no solo se trata de lo material, también se refleja en la manera en que pensamos y vivimos. Llenamos nuestra mente con preocupaciones innecesarias, con ruido constante, con deseos que nunca terminan. La publicidad nos dice que necesitamos el último modelo de algo, las redes sociales nos hacen sentir que siempre nos falta algo para estar completos. Pero cuando nos detenemos y observamos con honestidad, nos damos cuenta de que la verdadera felicidad no está en lo que añadimos, sino en lo que aprendemos a soltar. Un monje budista hablaba de la diferencia entre poseer y estar en paz. Decía que puedes tener muchas cosas y aún así sentirte vacío, o puedes tener poco y sentir que lo tienes todo. La clave está en la relación que tenemos con lo que poseemos. Si dependemos de los objetos para sentirnos bien, nos convertimos en sus prisioneros. Si aprendemos a disfrutar de lo esencial, nos volvemos verdaderamente libres. Esto no significa que debamos renunciar a todo lo material. No se trata de vivir en pobreza, sino de hacer elecciones conscientes. Preguntarnos si lo que compramos, lo que acumulamos, lo que buscamos, realmente nos aporta felicidad o solo nos distrae momentáneamente. Vivir con menos no significa perder, sino ganar espacio para lo que realmente importa. La simplicidad también se aplica a nuestras relaciones, nuestro tiempo, nuestras preocupaciones. A veces, nos complicamos la vida con conflictos innecesarios, con expectativas que solo nos generan frustración. Aprender a soltar rencores, a dejar ir lo que no podemos controlar, a disfrutar el momento sin pensar en lo que falta, es parte del camino hacia una vida más plena. Si alguna vez has estado en la cima de una montaña y has contemplado el paisaje sin distracciones, habrás sentido esa paz profunda que viene de lo simple. El viento en el rostro, el silencio, la inmensidad del horizonte. En esos momentos, nos damos cuenta de que no necesitamos mucho para ser felices, solo la capacidad de estar presentes y de valorar lo que ya tenemos. Cuando elegimos la simplicidad, ganamos libertad. Libertad de preocupaciones innecesarias, de cargas emocionales, de la presión de querer siempre más. Descubrimos que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que podemos disfrutar con el corazón ligero. Y es en esa ligereza donde encontramos la felicidad que tanto buscamos. Integrando la sabiduría budista en la vida diaria. Un discípulo le preguntó a su maestro, ¿cómo puedo aplicar las enseñanzas del budismo en mi vida cotidiana? El maestro lo llevó a la cocina, sirvió una taza de té y respondió, empieza por esto. El discípulo, confundido, bebió en silencio. Entonces el maestro explicó, cada acción, por pequeña que sea, es una oportunidad para practicar conciencia, compasión y desapego. Si puedes beberte con atención plena, puedes vivir toda tu vida con esa misma actitud. Muchos creen que la sabiduría budista solo puede aplicarse en templos, en la meditación o en la reclusión. Pero la verdadera transformación ocurre en lo cotidiano, en la manera en que trabajamos, en cómo nos relacionamos, en las decisiones que tomamos. No se trata de cambiar el mundo exterior, sino de cambiar la manera en que lo experimentamos. Vivir con desapego no significa alejarse de todo, sino aprender a soltar lo que nos causa sufrimiento. Significa amar sin poseer, disfrutar sin miedo a perder, caminar sin la carga de expectativas innecesarias. La práctica de la meditación nos ayuda a cultivar la calma en medio del caos, a encontrar momentos de quietud en una vida acelerada. No es necesario dedicar horas, basta con hacer pausas conscientes, respirar antes de reaccionar, observar los pensamientos sin juzgarlos, estar presentes en cada cosa que hacemos. La atención plena nos enseña que no hay momentos insignificantes. Cada instante es una oportunidad para vivir con más profundidad, para escuchar con más presencia, para agradecer sin esperar algo a cambio. Un simple acto como lavar los platos puede convertirse en una meditación si lo hacemos con total conciencia, sintiendo el agua, el movimiento de las manos, la espuma deslizándose por la piel. La compasión nos recuerda que no estamos separados de los demás. Cada persona que encontramos lleva su propia historia, sus propias luchas. Al cultivar la empatía, nuestras relaciones cambian. Aprendemos a escuchar antes de responder, a ver más allá de las apariencias, a tratar a los demás como nos gustaría ser tratados. El karma nos enseña que cada acción tiene un impacto.
Nuestras palabras, nuestras intenciones, incluso nuestros pensamientos, crean el mundo en el que vivimos. Elegir conscientemente cada uno de estos aspectos nos permite construir una vida más armoniosa y significativa. Y la simplicidad nos muestra que la felicidad no está en lo que añadimos, sino en lo que dejamos ir. Una vida más ligera es una vida más libre. Soltar lo innecesario, valorar lo esencial, encontrar belleza en lo simple. Cuando integramos estos principios en nuestra vida diaria, dejamos de perseguir la felicidad y comenzamos a atraerla naturalmente. No porque estemos buscando algo externo, sino porque estamos aprendiendo a vivir con una perspectiva diferente. La paz interior no es algo que se encuentra en el futuro, es algo que se construye en el presente, paso a paso, momento a momento. Si este contenido resonó contigo y quieres seguir explorando más sobre estos temas, te invitamos a suscribirte al canal. Déjanos tu comentario y cuéntanos qué enseñanza del budismo te ha impactado más. Nos encanta leer sus reflexiones y crecer juntos en este camino. Nos vemos en el próximo video.